Buenas, muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a preparar un video hoy porque estuvieron surgiendo entre conocidos, en mi cabeza, toda esta charla acerca de la diferencia entre lo que es una experiencia de calidad y una experiencia como un cúmulo nada más de años. La diferencia entre tener sabiduría y conocimiento y la diferencia en existir nada más, en ser una persona que dura en contraposición con una persona que realmente tiene un valor agregado a sus años. Eh, la principal diferencia que está descubriendo es a la hora de hacer los juicios. Y creo que esto es sobre todo en esta época donde hablar de juzgar a alguien es, podría decirse políticamente incorrecto. Creo que todos juzgamos, aunque no querramos aceptarlo, en mayor o menor medida, todos tenemos nuestras valoraciones, todos tenemos nuestra idea de bien, nuestras mediciones acerca de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos compartir, lo que no queremos compartir, y eso no es otra cosa más que juzgar. Por supuesto, la calidad de nuestro juicio va a depender mucho de lo que nosotros suponemos como aquello que es más relevante que con otras cosas que son más descartables. En líneas generales, el juicio está asociado a una cuestión intelectual, y justamente esto es donde venía la charla, donde uno en qué punto es capaz de, a la hora de juzgar, a la hora de emitir un juicio de valor, darle verdadera importancia a la parte emotiva. Quiero decir, cuando una emoción se vuelve justa. Entonces, esto es un poco difícil de explicar si uno no tiene una verdadera diferenciación entre lo que pasa intuitivamente y lo que pasa racionalmente. Eh, a veces uno se enoja, uno tiene demasiados o puede tener un desborde de alegría, pero vamos a poner emociones típicamente negativas. Puede tener una tristeza, una depresión, un ataque de ira y lo reprime porque supone que no es una actitud apropiada para demostrar frente a los demás, que es un desborde, que no es una solución concreta a un problema. Y esto normalmente es así. Normalmente queremos mostrar que somos capaces de poner los paños fríos y solucionar las cosas de manera civilizada. Por supuesto, todos somos partidarios de ello. Yo soy uno de los primeros racionalistas que van a encontrar en este planeta, en este plano. Sin embargo, muchas veces hay que entender que las emociones que uno siente son justas. Eh, que está bien sentir el enojo, así como uno generalmente no juzga la alegría que siente, por eso voy a tratar lo que son las emociones más oscuras o menos lindas, menos agradables, como depresiones o tristezas o indignación o enojo, ataques de ira. Cómo uno en realidad puede saber si la emoción que está sintiendo es válida y es justa, y sobre todo si es justo demostrar esta expresión en un momento donde cualquiera podría llegar a quejarse por todo. Es muy importante saber en qué momento uno puede manifestar la emoción que está teniendo y demostrarla hacia su prójimo, a la persona que tiene al lado o las personas, de tal manera que estás seguro de que manifestar lo que su corazón siente en ese momento es justo o no. Y esto te da simplemente la experiencia y la diferenciación entre saber cuáles son tus valores y cómo vos tenés determinado la estructura, digamos, filosófica, la estructura moral de tus principios. Entonces,
Hay una fundamental diferencia entre lo que llamaríamos el conocimiento y la sabiduría, porque si tenemos que aprender a manifestarnos, lo podríamos hacer desde una forma científica o desde una forma intuitiva. Y esto es donde justamente radica el problema más grande de la cuestión, en donde en qué momento darle rienda suelta a la intuición y en qué momento no, actuar de acuerdo a las normas o a lo aprendido según la experiencia o según el estudio. Entonces, conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Y saber no es la sabiduría tampoco es una extensión del saber. Digamos, entendemos que la sabiduría tiene que ver con un desarrollo de los que serían de las virtudes tradicionales, de la intuición, de todo lo que tiene que ver la sabiduría siempre tiene que ver con la paciencia, la valentía, el conocimiento interno de la balanza, del equilibrio, la justicia, y tiene más que ver con una valoración sensible, intuitiva, y el conocimiento que se mide en forma cuantitativa, que es simplemente lo que podemos medir, lo que podemos establecer con normas bien claras y concretas, y aquello que podemos estudiar o a través de nuestra propia experiencia, por el cúmulo de vivencias, podemos establecer relaciones y darnos cuenta de cuando unos patrones se relacionan o cuando unos patrones se repiten. Entonces, de ahí llegar a el conocimiento para tener una acción determinada dada sobre eso. Entonces, ventajas del conocimiento sobre la sabiduría. El conocimiento siempre nos va a dar una vía directa y concreta de acción y con resultados esperables, de acuerdo a lo que ya nosotros sabemos que estamos tratando. Sabiduría, ¿cuál es la ventaja? Es intuitiva, no requiere, digamos, en principio no requiere un estudio, un trabajo, requiere más bien una valoración, una visualización, una conexión, si se quiere, con la naturaleza y con los valores fundamentales. ¿Desventaja del conocimiento? Bueno, todos somos ignorantes, digamos. En algún punto, a medida que uno conoce más, aprende más cosas, lo único que se da cuenta es que cada vez le quedan más cosas por aprender y por conocer. Entonces el conocimiento nunca puede llegar a ser suficiente para abarcar todas las circunstancias y se basa en razones, y las razones normalmente terminan siendo circulares porque se vuelve, digamos, a una petición de principio de lo que vos ya estableciste como lo que es lo correcto. Quiero decir, cuando no hay discusión racional entre dos partes, pero uno parte de unos principios y otro parte de otros principios, el acuerdo es imposible, porque por más de que sea una discusión racional entre dos personas altamente racionales, si uno parte de unos fundamentos y otro parte de otro, entonces todas las actitudes de cada contraparte van a estar justificadas y nunca va a haber, digamos, una vida de acuerdo. Por otra parte, ahí es donde la sabiduría, digamos, tendría una ventaja, quiero decir, donde no todas las respuestas de la sabiduría tienen que ver con un camino lineal y concreto de acción, sino que tiene que ver con una valoración y una sensación, una intuición, un instinto de humanidad, si quiero, de la naturaleza. Por otra parte, la sabiduría tiene el conflicto de que muchas veces carece justamente de esta salida concreta de las cosas, porque, por ejemplo, le vas a pedir un consejo a alguien, por ejemplo, estás mal de plata, y le vas a pedir un consejo a alguien de cómo puedes salir de tu mala situación financiera, y una persona sabia te diría: bueno, tenés que tener paciencia, armate de tus propios conocimientos como persona, tenés fe, estudiá, tratar la forma de ver adelante, no bajes los brazos, esto siempre se mejora. Eso te diría alguien estrictamente sabio, y por ahí lo que uno quería era ver si conocías a alguien que te pudiera conseguir una entrevista laboral, que a lo mejor eso ahí te sirve a alguien de conocimiento, que por ahí no te diría todos esos consejos,
para salir adelante, pero te diría, mira, conozco una persona acá a la vuelta que está buscando una persona con tu perfil laboral. Y eso es más útil, digamos, que un sabio en ese momento, el conocimiento es más útil. Pero por otra parte, el conocimiento tiene límite porque somos humanos, entonces a lo mejor todas las respuestas lineales no llegan a agotar el verdadero instinto que vos estabas teniendo, el verdadero hambre o apetito que estabas buscando, porque a lo mejor vos estabas buscando una fuente de ingreso económico, en este caso del ejemplo, y el que te dio el conocimiento te dio variantes para que vos puedas tener tu ingreso económico, pero a lo mejor íntimamente lo que vos estabas buscando era independencia financiera, y desde ese punto de vista tendrías que haber tenido una visión más sabia, porque quizá te ibas a buscar ahora un trabajo que sí, te brinda el recurso económico, pero que te imposibilita a lo mejor de desarrollar en tu emprendimiento, de tener un estudio o de pasar el tiempo de calidad que estabas buscando. Entonces, encontrar el balance entre ser sabio y el conocimiento es una clave fundamental en el juicio. Fíjense cómo muchas veces el conocimiento y la sabiduría están en contraposición, en el sentido de que muchas veces la ciencia es mucho más precisa y más predominante que el simple sentido común, pero por otra parte el sentido común no puede vencer a la ciencia simplemente por la aplicación científica, y muchas veces la ciencia misma, por falta de sentido común, termina cayendo por su propio peso. Entonces, en el balance que uno genera en la experiencia entre tener la sabiduría que llena lo que el conocimiento donde el conocimiento no llega, es donde uno puede empezar a buscar sobre caminos más ocultos, y acá donde viene el tema puntual, el tema de dónde entran las emociones en esto. Entonces, el tema de las emociones va a entrar en el punto en donde uno tiene el suficiente conocimiento y la sabiduría para manifestar lo que cree que el sentimiento es justo de ser mostrado. Entonces, muchas veces tenemos discursos racionales que se contraponen, y a lo mejor la única forma de terminar con la pelea era demostrando una manifestación de enojo, de indignación. Y esto lo vemos muy seguido, es una conducta humana, se da en las conductas masivas sobre todo. No justificamos, digamos, los actos de violencia, no justificamos las rabietas propias de un capricho, pero sí hay que tener en cuenta que donde no podemos canalizar un flujo emotivo, también estamos negando una capacidad del juicio que tiene que ver con una integridad del ser humano que va mucho más allá de lo que es lo justo de acuerdo a sentidos intelectuales. Entonces, la sabiduría tiene que ver con las creencias, las virtudes, los valores tradicionales, morales, y el conocimiento tiene que ver con el conocimiento científico rígido, duro, y también con la experiencia, todo lo que sería a posteriori. En el balance del conocimiento y la sabiduría logramos emociones justas, logramos aplicar la justicia en última instancia. Quiere decir que podemos tener en cuenta el factor emotivo y el factor intelectual, entender cuándo debe trabajar uno, cuándo debe trabajar el otro. ¿Para qué? Para mantener ese balance que estamos buscando, porque en última instancia creo que todo sentido de justicia se basa en un sentido de equilibrio, y el equilibrio está entre la razón y la emoción. Entonces, espero que con el video hayamos dejado resuelto un poco este dilema entre lo que es la sabiduría y el conocimiento, que tiene que ver con la experiencia que hay en los años y cómo la experiencia la usamos para darle sentido al conocimiento que fuimos llevando durante todos nuestros años de vida, y le aplicamos la sabiduría para que ese conocimiento no se convierta en una colección de datos secos con razonamientos muy lineales
que no nos permiten lograr amalgamarlos y demostrar una riqueza superior y una visión más amplia acerca de la colección de experiencias y de conocimientos y de estudios que tenemos. Por otra parte, también es aprender a no ser simplemente nada más que intuitivo y sí tener una posición activa ante la vida y realmente buscar las verdades, digamos, tener el conocimiento positivo o la voluntad de conocimiento positivo para mejorar activamente. Quiero decir, una actitud positiva contra la comida, con la comida, mejor dicho, no te va a hacer adelgazar ni estar en forma. Simplemente la actitud que vos tenés que tener para llevar adelante de repente una dieta más saludable. Y ahí es donde se mancomunan dos cosas. Entonces, es la diferencia entre saber lo que hay que hacer y saber la actitud que hay que tener. Entonces, la sabiduría y el conocimiento están los dos unidos por el saber. El saber es tanto conocimiento como sabiduría. Sin embargo, nosotros parece que los hemos escindido porque necesitamos tener lo que es la parte rígida por un lado y la parte más filosófica por el otro. Pero bueno, son parte de lo mismo, es importante tenerlos siempre los dos juntos y balancearlos, no irse muy de un lado ni del otro. ¿Para qué? Para en última instancia balancear la parte intelectual con la parte emocional, de tal manera que podemos tener una experiencia de calidad y poder establecer juicios más justos. Espero que les haya servido y la aclaración y la diferencia entre estos conceptos, y vamos a tener mucho más sobre esto en el canal. Muchísimas gracias.